Bienvenidos a otra edición de El Amor que Vale, y muchas gracias por acompañarnos. Este es el Ministerio de Enseñanza Bíblica Radial del Dr. Adrian Rogers. Durante su ministerio terrenal, un día Jesús se acercó a un hombre enfermo y le hizo una profunda, pero muy sencilla pregunta. ¿Quieres ser sano? Esta es una pregunta que Jesús no solo se la hizo a este hombre, sino también se la hace a usted. Él me está haciendo la misma pregunta hoy porque este hombre enfermo nos representa a usted y a mí. Amigo, Jesús no está simplemente en el negocio de sanar, ya que Él solo sanó a uno. La Biblia dice que había una gran multitud ahí. Si Jesús hubiera querido ser un gran sanador, Él hubiera ido de pueblo en pueblo, de persona en persona, de hospital en hospital, sanándolos a todos. ¿No le parece? Pero Él solo sanó a este hombre, porque lo que Él hace aquí es un milagro con un mensaje. Él está enseñándonos una verdad espiritual muy importante. ¿Cuál es esa verdad? Jesús es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre. La debilidad física no es debilidad de carácter. La fortaleza física no significa fortaleza espiritual. Y si la primera no nos hará fisiculturistas, la segunda no pone músculos en nuestro espíritu. En esta serie, Un desfile de milagros, el maestro bíblico, Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega el mensaje: Jesús es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre. Deseo comenzar este programa contándoles que uno de mis amigos del pasado era un hombre llamado Pablo Anderson. Él era literalmente el hombre más fuerte del mundo. Él no era muy alto, solo medía 1,80 m, pero pesaba 375 libras. Su cuello medía 60 centímetros. Le hubiera gustado a usted comprarle una camiseta. La parte superior de su brazo medía 57 centímetros. Su tórax medía 127 centímetros. Su muslo, 89 centímetros. Muchos de ustedes seguramente no miden eso alrededor de la cintura. Él medía 89 centímetros alrededor de sus muslos y 51 centímetros alrededor de su pantorrilla. Imagínense. Frecuentemente lo escuchaba dar su testimonio y la gente le preguntaba: ¿alguna vez fue usted un debilucho de 97 libras? Y él contaba: sí, cuando tenía 4 años. Él era un hombre con una fuerza impresionante. Pablo Anderson fue en 1955 a Moscú. Él era virtualmente un desconocido. Los rusos poseían todos los títulos de levantamientos de pesas. Pablo Anderson los superó a todos y ganó el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas. El presentador o locutor ruso dijo que él era una maravilla de la naturaleza. Posteriormente, Pablo Anderson comenzó a hacer hazañas con su fuerza. En una ocasión levantó 6,270 libras del suelo con su espalda. Más de 3 toneladas. Este hombre levantó ese peso con su propio cuerpo. Él está en el libro mundial de récords de Guinness. Y según ellos, este es el peso más grande que jamás haya levantado un ser humano. Él era un atleta estelar. Pero aún más importante, él era un creyente cristiano estelar. Pablo Anderson murió de una falla en sus riñones. Murió a la edad de 61 años. El hombre más fuerte sobre la tierra, pero con todo y ello murió. Y si Jesús no regresa antes, usted y yo también vamos a morir, sin importar cuán fuertes o débiles seamos. La Biblia dice en Isaías capítulo 40, versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Amigos, eso somos nosotros. Toda fortaleza humana finalmente flaquea y cae. La Biblia dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día por medio del Señor Jesucristo.
Nuestro mayor problema, por lo tanto, no es qué es lo que va a suceder con nuestros cuerpos. Por ello, debemos hacernos la pregunta más importante. ¿Tenemos esa fortaleza interior que Dios quiere que tengamos? El milagro que vamos a estudiar hoy nos va a decir cómo obtener ese tipo de fortaleza. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 14. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, o sea, inválidos sin fuerza alguna, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Permítame compartirle el trasfondo. Toma lugar en una piscina o estanque llamado el estanque de Betesda, que literalmente significa la casa de misericordia. Si alguna vez ha estado en Israel, está inmediatamente después de la puerta de las ovejas, donde fue apedreado Esteban. Usted puede ir a ese lugar y el estanque aún está ahí. De hecho, donde se llevó a cabo este milagro, está como a 12 metros bajo el nivel de la calle. Dios, el Señor Jesús, mostró su misericordia para con este pobre hombre que había estado enfermo por 38 años. Este lugar era como un balneario de salud, y alrededor de sus pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, algunos cojos, otros ciegos, otros paralíticos, otros con enfermedades que quizás le afligen a usted, pero peor. Ellos estaban allí esperando un milagro, puesto que anualmente, cuando el agua burbujeaba, Dios en su misericordia realizaba un milagro, y quienquiera que descendía primero al agua se sanaba. Bien, Jesús llegó allí en un día de fiesta y se acercó a un hombre en particular. Habían muchos allí, mas Jesús eligió a uno. Este hombre había estado enfermo, paralizado, inválido por 38 años. No sé cuánto tiempo él había estado haciendo fila en el estanque de Betesda, pero por mucho tiempo fue tratado de ser el primero en descender al agua para sanarse. Jesús le hizo una profunda, pero muy sencilla pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Esta es una pregunta que Jesús no solo se la hizo a este hombre, sino también se la hace a usted. Él me está haciendo la misma pregunta hoy, porque ese hombre enfermo nos representa a usted y a mí. Jesús no está simplemente en el negocio de sanar, ya que Él solo sanó a uno. La Biblia dice que había una gran multitud allí. Si Jesús hubiera querido ser un gran sanador, Él hubiera ido de pueblo en pueblo, de persona en persona, de hospital en hospital, sanándolos a todos, ¿no le parece? Pero Él sanó solo a este hombre en este lugar.
porque lo que Él hace aquí es un milagro con un mensaje. Él está enseñándonos una verdad espiritual más importante. De hecho, después de sanarlo, leemos que Jesús se alejó silenciosamente, casi clandestinamente. Si se hubiera quedado ahí, la muchedumbre con gran clamor le hubiera seguido para que lo sanara. ¿Quién no quiere estar muy bien de salud y, sobre todo, sin que le cueste ni un solo centavo? Mas Jesús no vino como el gran sanador, sino como el gran salvador. Juan 20, versículo 31 dice: «Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Y deseo que usted aprenda que necesitamos ir más allá de los milagros hasta llegar a Jesús. Creamos en milagros, sí, pero confiemos en Jesús. Campbell Morgan era un gran predicador y maestro de antaño. Él dijo algo muy importante acerca de los milagros de Jesús. Él dijo que cada parábola que Jesús enseñó era un milagro de instrucción, y que cada milagro que Jesús realizó era una parábola de instrucción. Él no está diciendo que los milagros no fueron reales, sino que hay un mensaje en el milagro. Y la palabra milagro en el Evangelio de Juan es la palabra señal. Significa que tiene importancia. Estos son milagros con mensaje. Vemos que Jesús no sanó a todos ese día, pero sí sanó a ese hombre. Y lo sanó para transmitir un mensaje a todos los que sentimos que necesitamos fortaleza espiritual, porque espiritualmente, como lo vamos a ver en un momento, por naturaleza estamos paralizados y sin fuerzas. Sin embargo, en Cristo tenemos poder para vivir. Jesús es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre. Permítame darle un ejemplo que prueba cómo funciona este milagro. La sanidad física es solo temporal, y por ello no es realmente tan importante. Usted piensa que es importante que sea sanado. Yo pienso que es importante cuando me enfermo que sea sanado, lógico. Mas Dios probablemente no piensa que sea tan importante porque Él tiene un plan más grande y diferente para nosotros. Se recuerda que en otro lugar de los evangelios 4 hombres trajeron a Jesús un paralítico en camilla. ¿Lo recuerda? Jesús le dijo a este hombre: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Y cuando Jesús dijo eso, la gente comenzó a murmurar, a quejarse y a criticarlo. De hecho, dijeron: «¿Quién piensa este que es? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Tenían razón al respecto. ¿Quién se cree que es? Y Jesús les respondió: «Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dice entonces al paralítico: «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Jesús lo sanó físicamente solo para dar credibilidad al milagro espiritual. Hizo algo que ellos podían ver, para que pudieran comprender y creer lo que no podían ver. ¿Entiende la importancia? Lo importante para Jesús ese día no era sanar el cuerpo de este hombre, sino perdonar sus pecados. La sanidad del cuerpo solo da testimonio del milagro espiritual, el cual es invisible y tiene mayor importancia. Por ello vamos a aprender 3 puntos que nos ayudarán a tener vidas poderosas, que nos ayudarán a comprender que en el reino espiritual Jesucristo es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre. Lo primero que usted debe hacer, si desea encontrar la fortaleza que este hombre encontró hace tantos años, es admitir su debilidad. Admita que es débil. Por favor, lea el versículo 5. «Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo». Este hombre realmente nos representa a usted y a mí, sin el Señor Jesucristo. Mas el problema que muchos tenemos es que no admitimos que estamos paralizados espiritualmente. No reconocemos nuestras propias debilidades. Anote al margen Romanos capítulo 5, versículo 6. «Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos. Escúchelo nuevamente, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La Biblia describe a todo hombre sin Cristo como un ser débil, como este hombre paralítico e impotente. ¿Qué significa la palabra impotente? Que no tiene fuerzas. Y por ello, él llega a ser una ilustración de todo hombre, mujer, niño o niña sin el Señor Jesucristo. Al hablar acerca de admitir nuestra debilidad, piensa en la fuente principal de nuestra debilidad. ¿De dónde proviene la debilidad? Leamos el versículo 14. ¿Cuál era el problema de este hombre? Después le halló Jesús en el templo y le dijo: «Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor». La fuente principal de su debilidad era su pecado. Aclaro que no todos los enfermos están enfermos a causa del pecado, mas este hombre lo estaba. Y pienso que por esta razón Jesús lo eligió. El pecado y la debilidad de este hombre tenían una conexión directa. Y por eso, después de sanarlo, Jesús le dijo: «No peques más, para que no te venga alguna cosa peor». La fuente principal de nuestra debilidad es el pecado. Somos pecadores por nacimiento, pecadores por naturaleza, pecadores por elección y pecadores por práctica. La Biblia dice: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Pero no solo deseo que vea la fuente principal de su debilidad, sino también la fuerza paralizadora de su debilidad. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que espiritualmente estamos paralizados. Usted puede decir: «Yo no soy débil. Yo levanto pesas, soy muy fuerte». Mi amigo, no hablo de debilidad física. Usted puede decir: «No soy débil. Yo tengo un doctorado». No hablo de debilidad intelectual. Usted puede decir: «No soy débil. Yo tengo miles de dólares en el banco». No hablo de debilidad financiera. Hablo de la debilidad espiritual que lo ha paralizado a usted. Por favor, volvamos a leer Romanos 5, versículo 6. «Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos». ¿Sabe cuál es nuestra debilidad? Nuestra debilidad es que no tenemos fortaleza para vivir santamente. No contamos con las fuerzas, por ello Cristo murió por los malvados. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cuál es el plan de Dios para usted? El plan de Dios es que todos vivamos piadosamente o santamente. Que seamos piadosos, mas no tenemos la fortaleza para ser piadosos. Me tiene sin cuidado los esfuerzos que usted haga tratando de ser piadoso. Usted no tiene lo que se necesita para hacerlo. Cuando de ser piadoso se trata, no tenemos la fuerza para hacerlo. Verá, usted puede ser fuerte para hacer lo que quiere, pero no es fuerte para hacer lo que debe. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La fuente principal de nuestra debilidad es el pecado. La fuerza paralizadora de nuestro pecado es que no podemos ser lo que Dios desea que seamos. Y ahora quiero que note el fin persistente de su debilidad. Según los versículos 5 y 6, este hombre había estado enfermo por 38 años. ¿Se puede imaginar el estar paralizado, impotente, débil, sin fuerzas por 38 años? ¿Qué le sucede a la persona cuando está paralizada por tanto tiempo? Pues sus músculos comienzan a atrofiarse y a debilitarse. Cada año que este hombre pasaba allí, no iba mejorando, iba empeorando. Su tejido muscular se desintegraba. Y esto es exactamente igual con todo hombre, mujer, niño o niña sin Cristo. Entre más viven, más empeora su condición. Esta es la razón por la cual nadie debe posponer el entregar su corazón a Jesucristo. Si usted no es salvo, debe hacerlo hoy mismo, porque mañana solo tendrá más pecados de los cuales necesita arrepentirse, y menos tiempo para arrepentirse de ellos.
¿Lo ve? La fuente principal de su debilidad es el pecado, y el pecado tiene una tremenda fuerza paralizadora, especialmente en lo que se refiere a su relación personal con Dios. Esa fuerza paralizadora es la que no le permite ser piadoso ni tener mayor interés en las cosas del Espíritu. Y en forma persistente, sutil, casi sin que usted se dé cuenta, su vida integral va de mal en peor. Bien, si usted tiene lo que este hombre tenía, lo que debe hacer es admitir su pecado, debilidad. Usted debe decir: Dios, tú tienes la razón. Estás en lo correcto. Yo no tengo fuerzas. Haré a un lado mi orgullo y admitiré mi necesidad. ¿Cuál es la más apremiante necesidad suya, así como la de todos los seres humanos? Es la necesidad de salvación, sea que lo admitamos o no. Y cuando admitimos esa necesidad es que nos reconocemos pecadores, necesitados de perdón y de salvación. Y si usted se identifica con lo que acabo de decir, ¿no le gustaría este mismo momento pedirle a Dios ese perdón y esa salvación? En la intimidad de su corazón y con sus propias palabras, usted puede decirle: querido Dios, sé que soy pecador y sé también que necesito tu gracia y tu misericordia para ser una nueva criatura. Señor Jesús, anhelo que tú seas mi Salvador y mi Señor. Te agradezco que diste tu vida en la cruz para salvarme, limpiarme, redimirme, y porque tú moriste por mí, ayúdame a vivir para ti. Y ayúdame a nunca avergonzarme de ti, ya que nunca sea una vergüenza para el Evangelio, para tu causa, ni para tu iglesia. Toma el control total de mi vida y realiza en mí los designios de tu divina voluntad. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén.